La vida del creyente no es una vida sin tentaciones. La vida del creyente es una vida de victoria sobre las tentaciones. El aconsejado creyente tiene al Espíritu Santo, quien hace una obra maravillosa en su vida. Vamos a ver Gálatas 5, versículos 16, 22 y 23. Veamos lo que Dios dice a los creyentes acerca de Pablo en Gálatas 5, 16, 22 y 23. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Según Gálatas 5, 16 y 22, se hace un contraste entre dos maneras de vivir. ¿Cuáles son? Correcto. Según Gálatas 5:16, ¿qué es la clave para no satisfacer los deseos de la carne? Correcto. El énfasis no se pone en parar y luchar contra los deseos de la carne. El énfasis se pone en andar en el Espíritu. En la consejería, según el camino del hombre, muy a menudo el énfasis se pone solamente en quitar o parar algo no deseado y no se pone énfasis en particular en lo deseado porque no tienen el poder del Espíritu Santo para hacerlo. Según Gálatas 5:16, cuando se pone el énfasis en andar en el Espíritu, ¿qué sucede con los deseos de la carne? Gracias. Cuando alguien es tentado por los deseos de la carne a preocuparse por sí mismo y vivir con pecaminoso autodesprecio, autoconmiseración y autoexaltación, ¿qué es lo que debe hacer? Correcto. Cuando anda por el Espíritu, ¿cuál será el resultado? Correcto. Voy a repetirlo. No satisfará los deseos de la carne, sino que practicará el fruto del Espíritu, mostrando amor a Dios y a su prójimo. En el versículo 22, por favor, subraya amor, la primera manifestación del fruto del Espíritu mencionada. Cuando alguien anda en el Espíritu y practica el amor a Dios y a su prójimo, no practicará el amor a sí mismo, viviendo con pecaminoso autodesprecio. No se satisfarán los deseos de la carne. Cuando alguien es tentado por los deseos de la carne a preocuparse por sí mismo y vivir con pecaminosa preocupación y depresión, ¿qué debe hacer? Correcto. Cuando anda en el Espíritu, ¿cuál será el resultado? Correcto. En el versículo 22, por favor, subraya gozo, la segunda manifestación del fruto del Espíritu mencionada. Cuando alguien anda en el Espíritu y muestra el gozo que Dios da, no practicará el amor a sí mismo,
viviendo con pecaminosa preocupación y depresión. No se satisfarán los deseos de la carne. Vimos los ejemplos de problemas como de amarse a sí mismo, la preocupación y la depresión, y vimos cómo el andar en el Espíritu transforma la vida marcada por manifestaciones del fruto del Espíritu. Podríamos ilustrar cómo muchos otros problemas son tratados por andar en el Espíritu, manifestado por cada uno de los otros aspectos del fruto del Espíritu. Recuerden que el amor es una acción deliberada de darse a sí mismo por otro. Puede ser acompañado de sentimientos y emociones, pero no se limita a los sentimientos y se expresa aun cuando hay fuertes sentimientos. Al contrario, Dios provee todo lo necesario y le da al creyente el poder para andar por el Espíritu, mostrando el fruto del Espíritu en todo tiempo. Y como consecuencia, el creyente no satisfará los deseos de la carne. Por lo tanto, gracias al poder de Dios, el creyente que anda en el Espíritu no es conocido como una persona amadora de sí mismo con pecaminoso autodesprecio, autocomiseración y autoexaltación, preocupación y depresión, porque Dios ha obrado de una manera maravillosa. Meditemos sobre estas escrituras por un momento.